número 9. Hebreos, el capítulo número 9. De los versos números 11 hasta el verso número 22. Hebreos, capítulo número 9. Los versos número 11 hasta el 22. El título en esta mañana de la palabra es Derrame la sangre del Cordero. Derrame la sangre del Cordero. Es el título en esta mañana. Para las personas que se conectan con nosotros en YouTube, le damos la bienvenida. Esperamos que la palabra en esta mañana cumpla el propósito para lo cual fue enviada y que la palabra realmente nos haga reflexionar si tenemos vida espiritual o no tenemos vida espiritual. Bienvenidos, así que esperamos que la palabra cumpla el propósito. Amén. Y los que estamos acá, vamos entonces a la palabra. Hebreos capítulo 9, verso número 11 hasta el verso número 22. Dice la palabra de la siguiente manera: pero estando ya presente Cristo, sumo sacerdote de los bienes venideros, por el más amplio y más perfecto tabernáculo, no hecho de manos, es decir, no de esta creación, y no por sangre de machos cabríos, ni de becerros, sino por su propia sangre, entró una vez y para siempre en el lugar santísimo, habiendo obtenido eterna redención. Porque si la sangre de los toros y de los machos cabríos y las cenizas de la becerra, rociadas a los inmundos, santifican para la purificación de la carne, cuánto más la sangre de Cristo, el cual, mediante el Espíritu eterno, se ofreció a sí mismo sin mancha a Dios, limpiará vuestras conciencias de obras muertas, para que sirváis al Dios vivo. Así que por eso es mediador de un nuevo pacto, para que interviniendo muerte para la remisión de las transgresiones que había bajo el primer pacto, los llamados reciban las promesas de la herencia eterna. Porque donde hay testamento es necesario que intervenga muerte del testador. Porque el testamento con la muerte se confirma, pues no es válido entre tanto que el testador vive. De donde ni aun el primer pacto fue instituido sin sangre. Porque habiendo anunciado Moisés todos los mandamientos de la ley a todo el pueblo, tomó la sangre de los becerros y de los machos cabríos con agua, lana, escarlata e hisopo, y roció el mismo libro y también a todo el pueblo, diciendo: esta es la sangre del pacto que Dios ha mandado. Y además de esto, roció también con la sangre el tabernáculo y todos los vasos del ministerio. Y casi todo es purificado según la ley con la sangre. Y sin derramamiento de sangre no se hace remisión. Padre Celestial, yo te pido que en esta mañana, una vez más, tu palabra nos hable a nuestro espíritu, Señor amado. Que tu palabra, Padre del cielo, produzca la vida. Que nosotros, Señor amado, podamos salir de este lugar completamente seguros y confiados de lo que dice tu palabra, Señor. De que tú has establecido un nuevo pacto, no en cualquier cosa, sino que ese pacto ha sido establecido en la sangre del Cordero. Por lo cual nosotros tenemos ahora una entrada nueva, un lugar diferente. Nosotros ahora entendemos que el velo ha sido quitado, rasgado completamente, para que podamos entrar confiadamente y seguramente ante el trono de la gracia que eres tú, Señor. Gracias, Padre amado, porque ya no hay nada que nosotros los humanos podamos hacer, sino solamente creer en tu palabra y permanecer. Yo te pido, Padre amado, que en esta mañana yo no me desvíe ni a la derecha ni a la izquierda de lo que dice tu palabra, sino que tu palabra realmente cumpla el propósito para lo cual fue enviada. Te lo damos gracias en esta mañana, en el nombre de Jesús. Amén y amén. Amén. Bueno, en esta mañana es bien importante entender el tema de derrame la sangre del Cordero. Derrame la sangre del Cordero del Señor. Si no tenemos la revelación clara de qué es derramar la sangre del Cordero, pues por eso es que hacemos cosas
o la iglesia hace cosas, o las personas hacen cosas que no tienen una relación con respecto a la palabra, sino que hacemos cosas muy místicas, o se hacen cosas muy místicas. Y debemos entender algo muy importante, ¿qué es el culto? La gente piensa que el culto es una reunión donde solamente podemos venir a saltar, a cantar, a gritar, a desgañetarse de alguna manera y a leer la Biblia o a entretenernos los niños. La gente piensa que el culto es eso. Pero el culto, la palabra culto, quiere decir en hebreo besar. La palabra culto en hebreo quiere decir adorar. La palabra culto en hebreo quiere decir servir. La palabra culto en hebreo quiere decir sacrificar. Eso es el culto, imagínense. Entonces, si usted tiene claro qué significa el culto, usted viene en este momento tenemos un sacrificio vivo. Pero si usted no tiene claro qué es el culto, usted dice, yo fui a una reunión que me invitaron, y en esa reunión, pues sí, la pasé ahí como bueno, o no, me aburrí. Había un señor ahí que hablaba unas cosas que no entendí, pero bueno, porque no tiene la revelación del culto. Culto significa besar. ¿Sí? Cuando la gente visitaba al rey, las personas del pueblo besaban su mano, se inclinaban ante él, se arrodillaban, dándole honra, dándole reverencia. ¿Qué estaba haciendo entonces esa persona? Dándole culto a un rey físico. El rey tenía todo el dominio del país, de la provincia, de lo que fuera. Él tenía todo el dominio y los demás eran simplemente servidores. Simplemente gente que estaba sirviéndole y lo veían a él como la alteza. Había una reverencia. Si eso es en lo natural, o era en lo natural, porque ya pues no se ve tanto, pero todavía existe el rey, está el rey de España, está la reina de Inglaterra, la reina Isabel, y le rinden de alguna manera pleitesía. Cuando la reina Isabel sale en esos carruajes finos, pues todo el mundo sale a las calles y le dice a la reina que adiós, le mandan besos, salen corazoncitos, cosas de ese estilo porque la están honrando. Si eso es lo natural con una persona común y corriente, ¿cuánto más será con el rey? Por eso entienda bien qué es el culto. El culto no es venir solamente a sentarse y escuchar una persona hablar, un monólogo. El culto participamos absolutamente todos. En el culto oramos todos, en el culto cantamos y adoramos todos, en el culto tenemos una comunión, en el culto servimos todos, en el culto tomamos la Santa Cena todos, en el culto estudiamos la palabra todos, en el culto indagamos en su palabra todos, en el culto lloramos si es posible todos, en el culto rendimos nuestra vida todos. Eso es el culto. Eso es el culto. El culto es besar a Dios. El culto es inclinarse. El culto es sacrificar. El culto es servir. Eso es el culto. Cuando no tenemos, vuelvo y repito, esa revelación, pues el culto no lo ve importante. Pero cuando tiene la revelación, el culto lo ve importante. Es el tiempo dedicado es el tiempo dedicado al Señor. Es mi cita, es mi cita con Él como cuerpo de Cristo, unidos para servirle, para adorarlo, para besarlo, para exaltarlo, para reconocer lo que Él ha hecho y lo que Él hizo hace más de 2000 años. Lo que Él está haciendo en nosotros por la palabra, en nosotros. Eso es. Entonces, en el Antiguo Testamento, lo que hacían las personas en el tabernáculo era un culto con una sangre de animales, un culto, una ordenanza que Dios había dicho. Si ustedes deben regar y rociar la sangre de la tórtola, o la sangre del palomino, o la sangre del cordero, sin mancha, perfecto, tiene que rociarla. Y esa sangre va a cubrir de alguna manera los pecados por un tiempo. Tiene que haber derramamiento de sangre. Ese culto era con holocaustos o con cosas muertas, animales muertos. Ese era el culto del Antiguo Testamento. El culto del Nuevo Testamento, pues ya no funciona de esa manera, sino que el culto del Nuevo Testamento ahora funciona con personas vivas. El sacrificio ahora es vivo. En el Antiguo Testamento el sacrificio era muerto. Cortaban la tórtola, derramaban la sangre.
cortaban el animal, derramaban la sangre sobre el propiciatorio, derramaban la sangre sobre todas las cosas, limpiaban todo con la sangre. Imagínense eso, era una ordenanza de parte de Dios. Hoy el culto es un sacrificio vivo. Vaya conmigo a Romanos, el capítulo número 12, por favor. Sin perder, por favor, nunca Hebreos. Romanos, capítulo número 12. Versos número 1. Romanos capítulo 12 dice: así que, hermanos, os ruego por las misericordias de Dios, que presentéis vuestros cuerpos. ¿Cómo presentamos vuestros cuerpos? En sacrificio vivo. Usted y yo presentamos nuestro cuerpo en sacrificio vivo. Número 1. 2. Santo. 3. Agradable a Dios. Y 4. Que es vuestro, ¿qué? Culto racional. Se da cuenta, en el antiguo pacto el culto era en medio de un tabernáculo, dentro de un tabernáculo, dentro de un lugar de 7 metros por 12, 13, con unos muebles específicos, el lavatorio donde se lavaba el sacerdote, la mesa de los panes, donde estaban los panes, 12 panes, porque para cada tribu pertenecía un pan, que era la provisión de Dios, donde se derramaba la sangre, estaba el arca del pacto, donde estaba la presencia del Señor. En la primera parte era el atrio, en el atrio podían entrar varios y lavar al sacerdote. En el segundo aspecto del tabernáculo ya no podía entrar todo el mundo, sino que solamente entraba el tabernáculo al lugar santo. Y luego el sacerdote entraba finalmente al lugar santísimo, que era donde estaba directamente la presencia de Dios en el arca del pacto. Y allí él podía llevar la sangre, y allí él podía decirle al Señor: aquí estoy en representación de todo un pueblo para que este pueblo sea perdonado de alguna manera. Y él derramaba la sangre y él hacía allí la propiciación, era propicio de Dios con relación a esa sangre por un tiempo. Pero hasta ahí es sombra, hasta ahí es símbolo, hasta ahí, ¿entiende usted eso? Hasta ahí no había nada que hacer, hasta ahí todo el mundo estaba bajo la ley, hasta ahí no había perdón absoluto. Había una esperanza, pero hasta ahí. Ahora la situación ha cambiado. Por eso Romanos 12:1 dice claramente, hoy vuelvo y lo leo: así que, hermanos, os ruego por las misericordias de Dios, que presentéis vuestros cuerpos. Entonces, un culto, aquí estamos en el culto presentando nuestra vida, rindiendo nuestra vida. Cuando esta mañana orábamos, estábamos de rodillas, clamando, llorando, sacando nuestro corazón, hablando con Él, siendo sinceros, sin mirar lo que el otro está pensando, lo que está diciendo. Todos con sus lágrimas, todos de rodillas, los niños de rodillas. No había yo no vi uno por ahí que salió a hacer algo, pero el resto de los niños de rodillas. Usted entiende eso, usted entiende cómo desde los más pequeñitos los niños estaban entendiendo qué es el culto. Y qué bueno que nosotros podamos decirle a nuestros niños: eso es el culto. El culto no es venir a saltar. El culto no es venir a echar chistes estúpidos. El culto es venir a rendir nuestra propia vida a Cristo. Y los niños estaban rindiendo su vida, estaban de rodillas clamando. Los demás estábamos orando, clamando. La presencia del Señor es eso. Es rendir el culto, es rendir nuestra vida como un sacrificio vivo. ¿Por qué como un sacrificio vivo? Porque usted pudo haberse quedado en la casa durmiendo. Esa es la voluntad suya, de su carne. La voluntad de su carne pudo haber dicho: yo hoy no quiero ir, estoy cansado, me duelen los hombros, me duelen los pies, he trabajado toda esta semana, no quiero ir, hoy quiero descansar, hoy quiero tomarme un café en mi cama y ver televisión hasta el mediodía. Esa es su voluntad de la carne. Y si usted es sensible a la palabra del Señor, pasa media hora y dice: no, me aburrí, me siento mal porque no he ido a rendir el culto. Entonces usted dice: no, mejor me paro y me baño. Se para y se baña. Entonces esa es la voluntad del alma, porque quiere. Hasta ahí han pasado dos cosas. Pero usted dice: no, está nevando. No, mejor como que me devuelvo. No, tomo la decisión, voy a la iglesia, voy a rendir el culto a mi Señor. Voy a ir como el sacrificio vivo, santo, agradable. Entonces ya es la voluntad ¿de qué? Del Espíritu. Usted entiende que el hombre tiene tres voluntades. Tres voluntades tiene el hombre. Una, la de la carne.
Y si se quiere quedar en la cama o si quiere hacer otra actividad, esa es su carne, esa es su voluntad. Y eso es que usted no entiende qué es tener revelación con relación al nuevo pacto. Y eso es saber que usted no está entendiendo que la sangre del Cordero está siendo o fue derramada en su humanidad. Porque su carne es superior a la revelación de lo que el Señor ha venido hablando con relación a la carne. Porque usted quiere hacer otra actividad, diferente a rendir el culto, diferente a entender que la sangre del Cordero es realmente la única verdad absoluta. Ese es el problema. Entonces su carne dice no quiero, no quiero, no quiero. Nadie lo va a obligar, es su decisión, es su voluntad. Es la voluntad de la carne. 2, la voluntad del alma es que se anima y toma una decisión de momento. Pero puede decir también que no. Entonces hasta ahí llegó solamente carne y alma. Pero si definitivamente dice quiero ser un sacrificio vivo, santo, agradable, quiero rendir el culto a mi Señor y conocer realmente que Él es Dios y que su sangre está sobre mi vida, voy a ir y voy a rendir el culto y voy a ir como cuerpo de Cristo para rendir el culto. Entonces llega a la iglesia, llega al lugar y viene a rendir el culto. Entonces tiene 3 voluntades, la del cuerpo, la del alma y la del espíritu. Pero hay gente que se queda solamente con la voluntad del alma o la del cuerpo y por eso no llega a la iglesia, no llega a la iglesia. Y como no llega a la iglesia, pues no entiende qué es el culto. No entiende qué es besar. Y no estoy hablando de un beso físico con la novia o la esposa. Estoy hablando de servir a Dios, de adorar a Dios, de darle la gloria a Él, de honrarlo a Él, de exaltarlo a Él por lo que Él es, por lo que Él representa. Eso es el culto. Entonces es importante que entendamos. Por eso Romano está diciendo una vez más: así que hermanos, os ruego por las misericordias de Dios que presentéis vuestros cuerpos en sacrificio vivo. ¿Se da cuenta? En el antiguo pacto era un holocausto ¿qué? Muerto. En el nuevo pacto es un holocausto ¿qué? Vivo. Si usted no viene, usted está muerto. Si usted viene, presenta su humanidad como un sacrificio ¿qué? Vivo, no para que lo vea el pastor o los hermanos de la iglesia, sino porque usted ya entiende la revelación en su espíritu de qué es rendir el culto. Rendir el culto no es una cosa pasajera, no es una cita con su social worker, porque a eso sí le da credibilidad y a él sí llega puntual. Si es a las 10 la cita con mi social worker, llega un cuarto para las 10. Pero como es el culto, no llega a las 10. Porque no hay la revelación completa. ¿Entiende usted? Si usted es el trabajo, usted llega a las 2, a las 7, a las 3. Pero como no es el trabajo, es el culto. Pero la Biblia dice que usted es un sacrificio ¿qué? Vivo. ¿Realmente usted es un sacrificio vivo para Él? ¿O usted tiene la sangre del Cordero como un juego? ¿O usted tiene la sangre del Cordero como algo secundario, que no tiene mayor relevancia en su vida? Yo puedo llegar como quiera. Y puedo ir como yo quiero. O no voy porque mi carne es superior. O porque tengo un mejor compromiso. Entienda la revelación. Entienda que es culto. Entienda que es culto. Culto no es gritar y volverse loco aquí. Culto es besar. Culto es servir. Culto es ser un sacrificio vivo, santo, agradable a nuestro Salvador. Si en el antiguo pacto eran palominos y corderos, en el nuevo pacto ya no es palominos y corderos, es usted, usted y usted. Y si usted no lo quiere hacer, entonces, ¿qué va a hacer? ¿Cómo vamos a rendir el culto? No puede regresarse a la ley y no puede entonces comprar animalitos para decir, como yo no voy, que vaya el cordero. Manden al cordero a nombre mío y mátenlo a nombre mío. Esa era la fácil en el Antiguo Testamento. En el Antiguo Testamento no podemos rendir el culto, entonces compren un palomino o un cordero y mátenlo a nombre de mis pecados. La fácil. Y yo sigo aquí echado en el sillón, echado en el sillón, echado en el sillón. Ese era el Antiguo Pacto. En el Nuevo Pacto ya la cosa cambió. Es usted el que se presenta ante el Señor y lo sirve y lo adora y tiene la revelación de la sangre y viene como un sacrificio vivo y llega lo que llega y viene lo que viene.
¿Entiende la diferencia? Cuando usted no tiene la revelación, dice, la sangre. ¿Qué es eso? ¿O una religión más? No tenemos la revelación. Romanos 12:1, que presentéis vuestros cuerpos en sacrificio vivo, santo, agradable a Dios, que es vuestro culto racional. Agradable a Dios. ¿Será que a Dios sí le agrada nuestra vida? ¿Será que esta semana hemos orado? ¿Será que esta semana hemos rendido el culto personal a Él? ¿Será que en esta semana hemos tenido ese tiempo solito con Él? Eso es rendir el culto como un sacrificio vivo y no llegar a la loca. Cuando una persona va a una conferencia, ese conferencista tiene que hacer las cosas con anticipación. Es más, un maestro de una universidad o de un colegio, de cualquier parte, ese maestro ha preparado su clase con antelación. Lo ha hecho con tiempo, ha hecho las cosas bien, trae las diapositivas, explica bien. Si hay una cuestión de laboratorio, lo lleva al laboratorio, tiene a sus alumnos, los direcciona, les explica y luego hace su test. Tiene una formación, tiene un orden, tiene un tiempo. Los muchachos llegan a las 7 de la mañana, 7:05 se cerró la puerta, no hay nadie más. La universidad cierra la puerta, la iglesia no la puede cerrar. Porque si la iglesia cierra la puerta, el pastor es malo. Pero si la universidad cierra la puerta, aquí se disciplina. Ay, ¿cómo somos, no? ¿Cómo somos? Porque hay más valor en la universidad. Pero ese maestro ha hecho las cosas con reverencia para sus alumnos, con reverencia para la universidad, con el amor, con la excelencia. Imagínense eso. ¿Cuánto más? Ahora la pregunta es, ¿cuánto más las cosas del Señor? ¿Cuánto más? ¿Cuánto más? ¿Cuánto más? ¿Cuánto más? Que no estamos hablando con el rector de la universidad, ni con el maestro de una universidad, sino con el Señor, y que vengo a presentarme como el sacrificio vivo, santo, agradable a Dios, que es no el de mi amigo, es mi culto racional, mi culto. Yo no sé el de mi amigo, yo no sé el de mi hermano, yo no sé, eso es un problema. El mío es que yo vengo dispuesto, es que yo vengo con actitud, es que yo me preparo, es que yo hago las cosas para Él, no para que me miren. Es que yo sé que su sangre ha sido derramada sobre mi humanidad. Es que yo no tengo que mandar corderos. Yo no tengo que mandar a alguien que rinda el culto por mí. Es que yo tengo que rendir el culto por Él. Para Él. Levítico capítulo número 7. ¿Por qué? ¿Por qué 2 pactos fueron establecidos con sangre? ¿Cuántos pactos hubo? 2 pactos. Y esos 2 pactos fueron establecidos con sangre. Levítico el capítulo número 17, verso número 11. Levítico capítulo 17, verso número 11. Porque la vida de la carne en la sangre está. Porque la vida de la carne en la sangre está. Y yo os la he dado para hacer expiación sobre el altar por vuestras almas. Y la misma sangre hará expiación de la persona. Vea, se lo vuelvo a leer. Porque la vida de la carne, ¿en dónde está la vida de la carne? En la sangre. Si usted no tiene sangre en su cuerpo, usted ya se murió. Por eso cuando una persona tiene un accidente y se le sale la sangre, lo primero que hacen es rápido ponerle un trapo o alguna cuestión para que no se salga mal la sangre, y lo lleven rápido al hospital y pidan una sangre compatible con la que tiene esa persona para que lo vuelvan a reanimar. Pero donde se desangra a una persona, se desangró y no llegó al tiempo el rescue, los médicos o lo que sea, no lo llevaron a tiempo, la persona se murió, y ahí quedó. Porque ahí dice claramente que la vida de la carne es la sangre. Mire, dice claramente, porque la vida de la carne en la sangre está, y yo la he dado para hacer expiación sobre el altar por vuestras almas, y la misma sangre hará expiación de la persona. ¿Qué es lo que hacía la sangre entonces de los animales y de los corderitos? Hacía expiación, limpiaba, perdonaba de alguna manera, no en su totalidad, de alguna manera. Hacía una libación, hacía una limpieza, hacía un perdón, hacía un borrón y cuenta nueva.
Eso es lo que hacía la sangre. La sangre tiene mucho poder. Por eso en esta mañana el título es eso: derrame la sangre del Cordero. ¿Sobre dónde? Sobre su vida, sobre su humanidad. Si usted no tiene revelación de esa sangre, pues usted no la, por eso no lo entiende. Todo lo ve como tan... ¿Qué significa expiación? Purificar, limpiar. Eso significa expiación. Purificar, limpiar. ¿Limpiar con qué? Con la sangre. Redimir significa expiación. Redimir. Hebreos capítulo 9, por favor, vuelve otra vez a donde estábamos. Hebreos el capítulo 9. Nuestra cita principal. Hebreos el capítulo número 9. Verso número 22. Dice el 22. Y casi todo es ¿qué? Purificado. ¿Se da cuenta? Eso es expiación. Y casi todo es purificado según la ley. ¿Con qué? Con sangre. Y sin derramamiento de sangre no se hace remisión de pecados. Imagínense eso. Sin derramamiento de sangre no se puede limpiar a la gente de pecados. En el antiguo pacto la gente era, entre comillas, limpia. El pueblo de Israel era limpio por la sangre que se derramaba de esos animales. Eso es lo que, el mandato que Dios había dicho, pero hasta ahí todavía no había llegado la reforma completa. ¿Hasta cuándo se hicieron esas cosas? ¿Hasta cuándo se mataron los animales y derramaron la sangre sobre ese altar? ¿Hasta cuándo? Hasta cuando viniera ¿quién? ¿El qué? El reformador. El Cristo. El reformador no es la reforma de 1517, el 31 de octubre, con la reforma protestante. El reformador realmente es Jesucristo, con su propia sangre. Si en el antiguo pacto la gente tenía respeto en el tabernáculo, por las cosas que se hacían dentro del tabernáculo, con una reverencia, mire, el sacerdote se tenía que lavar completamente. El sacerdote no podía entrar sucio físicamente ni espiritualmente. El sacerdote tenía que ser un hombre lo más santamente posible. El sacerdote no podía tener dos mujeres, ¿no? El sacerdote no podía tener nada oculto. El sacerdote tenía un uniforme, un vestido, un efod. Y tenía aquí amarrado un hilo, una cadena, por así decirlo, un lazo. Porque si él entraba al lugar santísimo y él había entrado en pecado espiritual, porque llegó ya a la primera parte y la primera parte se bañó, lo bañaban, se lavaba todo, se lavaba las manos, se lavaba todo porque él tenía que entrar impecable, se ponía su vestidura de sacerdote, de sumo sacerdote. Y aquí en su efod, en su parte delantera, tenía los 12 símbolos de las 12 tribus de Israel, representando a todas las 12 tribus del pueblo de Israel. Él era el representante, él era el sacerdote. Pero ahora hoy tenemos un sumo sacerdote. ¿Usted entiende la diferencia? Él entraba y cuando llegaba al lugar santísimo, ¡pum!, se moría. Y si se moría era porque estaba en pecado espiritual. Entonces la cabullita era para sacarlo porque nadie más podía entrar. Y lo sacaban de ese lugar muerto. Porque si eso era la ley, que moría por entrar a la presencia de Dios en pecado, la pregunta en esta mañana es: ¿cómo usted se atreve a tener relación con Dios cuando usted tiene pecado oculto? Cuando usted no lo adora, cuando usted no lo sirve, cuando usted no le importa la sangre, cuando usted llega como llega y se le da, y cuando quiere venir. El culto se le convierte en algo pasajero, que no tiene valor, que no tiene mayor importancia, que no tiene mayor relevancia. Pero si lo llamaran de Toronto a algo importantísimo de su residencia, ¿usted qué haría? Llega, y llega temprano. Y se queda en un hotel un día antes, para no perder la cita. Porque si la pierde se la dan la residencia dentro de 6 meses. Pero cuando es el culto, llego como quiero, llego a lo que yo pueda. ¿Se da cuenta la diferencia? El sacerdote moría
morían. Aquí, usted no se muere. Aquí la misericordia de Dios todavía sigue ahí. La misericordia dice yo, ay, me he derramado mi sangre por ti derramé mi sangre y todavía tú mire cómo actúas. No entiendes. ¿Qué es más importante para ti? ¿Qué es más importante para ti? ¿Tu cama? Es tener la revelación de la sangre del Cordero. Es tener la revelación de lo que Él es ahora en este tiempo. Él es el sumo sacerdote ahora es el sumo sacerdote. Ya no son dos ni tres, ya no es Caifás ni Anás ni cuatro, es uno, Jesús. Él es el sumo sacerdote. Y como es el sumo sacerdote, vengo al culto a rendirle la gloria a Él, a adorarlo a Él, a besarlo a Él, a decirle: tu sangre me lavó, tu sangre me perdonó, tu sangre me salpicó, tu sangre me expió los pecados. Ya no tengo más pecados, por eso estoy agradecido y vengo a adorarte, a decirte que te amo, que te necesito, que eres mi papito. Si a la novia o al novio le dice: papito, mi amor, bebé. Hoy en día los chicos son todos cursis. Baby, I love you. Baby, love you. Ay, ¿por qué no le dice eso al Señor con todo su corazón? ¿Por qué no le dice: I love you, Jesus? I love you. ¿Por qué no se lo dice de corazón? ¿Y por qué no lo vive? ¿Por qué no lo vive? Porque si usted se engañeta con el novio, la novia, el esposo o la esposa? ¿Y por qué no lo hace con el Señor? Porque no tiene la revelación de lo que es la sangre, de lo que es el culto, de lo que es adorar, de lo que es servir, de lo que es decirle a Él cuánto lo amamos. Entonces la expiación es eso, es limpiar. ¿Qué limpió Él? Nuestros pecados. Levítico capítulo 7. Vuelvo otra vez a Levítico capítulo 7, versos 26 al 27. El primer pacto entonces se le enseñó que tenía que haber respeto por la sangre del Cordero, por las leyes, por las ordenanzas que Dios había colocado, hasta que llegara ¿quién? El reformador, que es Jesucristo. Entienda usted. Levítico capítulo número 7, los versos 26 al verso 27, dice: además, ninguna sangre comeréis en ningún lugar. ¿Se da cuenta? La sangre no se podía comer, porque en la sangre estaba ¿qué? La vida. Dice: y además ninguna sangre comeréis en ningún lugar en donde habitéis, ni de aves ni de bestias. Cualquiera persona que comiere de alguna sangre de tal persona, la tal persona será cortada de entre su pueblo. Wow. No se podía comer la sangre, porque la sangre representa ¿qué? La vida. Entonces por eso los judíos no entendían lo que Jesús más adelante les vino a hablar. Vaya conmigo a Juan capítulo número 6, por favor. Juan capítulo número 6. Y entonces dijeron: oiga, Señor, pero usted habla unas cosas tan duras, pero usted habla unas cosas que nosotros no entendemos. ¿Cómo es posible que la Biblia del Levítico dice la palabra, las escrituras, gracias, dicen que no se puede comer la sangre de ningún animal, ni de aves, ni de nada? Y usted viene a hablar unas cosas que ahora no entendemos. ¿Cómo así, Señor? Mire lo que dice Juan capítulo 6, verso 53 hasta el 63. Juan capítulo 6, verso 53 hasta el 63. Dice: de cierto, Jesús les dijo: de cierto os digo, si no coméis la carne del Hijo del Hombre. ¿Se da cuenta? Mire, Levítico dice que no coma la carne, no coma la sangre, pero es que es un pacto viejo, deteriorado, que en ese momento tenía un valor, y ese valor se hacía respetar. Y por eso el sacerdote, si acometía un error, se moría. Eso no era
Era más tenaz en la ley. Ahora es más fácil, pero también es más exigente. Ojo, es más fácil, pero más exigente. Claro, como no estamos en Israel, ni tenemos un sacerdote que lo vemos, ni animales que vemos que matan, pues uno dice, pero como ahora llegamos a un lugar y no vemos a Jesús, pues, como los niños, levantamos los hombros y sacamos la lengua. No nos importa. ¿Se da cuenta? Dice, de cierto os digo, si no coméis la carne del Hijo del Hombre y bebéis su sangre. ¿Se da cuenta? Entonces los judíos se chocaron. ¿Cómo así que yo tengo que tomar su sangre? Lo que es peor aún, ellos, entre comillas, pudiesen haber comido la sangre de un animal, pero aquí están hablando de la sangre de un hombre, una persona, de una persona. Por eso ellos dijeron, este tipo es un caníbal y nos quiere hacer que nosotros seamos caníbales. ¿Sí? Dice aquí, el que come mi sangre y bebe mi sangre tiene vida eterna, y yo le resucitaré en el día postrero. ¿Qué quiere decir? Que una persona que no rinde el culto y no le interesa, no tiene la revelación de la sangre del Cordero y no puede, dice, tener vida eterna en el día postrero. Esto es una cosa impresionante. Entienda bien. Es que rendir el culto no es cualquier cosa. No es cualquier cosa. Esto es muy serio. Mire, esto que estamos haciendo en esta mañana es lo más serio de toda su vida. Es lo más serio de toda su vida. Aquí no está teniendo una interview con su manager. Aquí no está teniendo una interview con el dueño de la empresa. Aquí no está teniendo la interview con el agente de migración. Eso, le repito, eso son minucias. Eso son minucias. Se lo digo así, son minucias. Aquí no está teniendo, no, eso son minucias. Aquí estamos haciendo otra cosa muy importante para la eternidad. Es que usted reconozca quién es Cristo, que le rinda el culto como un sacrificio vivo y que la sangre del Cordero de verdad le afecte y que se coma la sangre de Jesús y que beba la sangre de Jesús y que se coma el cuerpo de Jesús. ¿Y cómo así? Mire, el que come mi carne y bebe mi sangre tiene vida eterna, y yo le resucitaré en el día postrero, porque mi carne es verdadera comida y mi sangre es verdadera. El que come mi carne y bebe mi sangre en mí permanece. ¿Se da cuenta? El que no come la carne del Señor y no toma su sangre, no permanece. Va a un culto, en el momento va al culto y en el culto hasta se duerme en el culto y ronca en el culto. Pero no más. Medio lee la Biblia, medio chapolea y la Biblia. Y sale como hablábamos ayer en la clase, ¿no? Y sale como el dummy, inflado un poquito y ya el lunes está desinflado. Ya no, ¿dónde está esa verdad bíblica en su vida? ¿Dónde está ese Cristo vivo en su vida? ¿Dónde está esa sangre viva en su vida? ¿Dónde está la palabra de Jesús viva en usted? ¿Dónde? Porque ya el martes o el miércoles está pensando en el trabajo. O en Ontario Works. O en cualquier otra cosa. Pero no está pensando en lo más importante y relevante, la sangre, Él, el Cristo, la relación con Él. Dice aquí, verso 56, el que come mi carne y bebe mi sangre, en mí permanece y yo en Él. Como me envió el Padre viviente, y yo vivo por el Padre. Asimismo, el que me come, él también vivirá por mí. El que me come es tener relación con Él. El que me come es conocerlo a Él. El que me come es rendir el culto a Él. El que me come es servirlo a Él. El que me come es conocer su palabra. El que me come es hacer su palabra. El que me come es anhelarlo a Él. El que me come es hablar con Él. El que me come es parafrasear con Él. El que me come es adorarlo a Él. El que me come es servirlo a Él. El que me come es darle todo a Él. No es venir al culto y leer la Biblia y decir, ya cumplí. Ya cumplí. ¿Ya cumplí? ¿Qué cumplió? Usted vino a un culto, una reunión más. ¿Ya? Pero usted sí está teniendo la relación íntima con Él.
Usted sí lo está anhelando, usted lo anhela. Eso es. Verso número 58. Este es el pan que descendió del cielo. No como vuestros padres comieron el maná y murieron. El que come este pan vivirá eternamente. ¿Se da cuenta? El pueblo de Israel estaba en el desierto y cayó maná del cielo y ellos comían maná del cielo para sustentar su estómago. 40 años prácticamente viviendo de esa manera. Algunos dudaban de Dios tanto que decían, no, hay que guardar para mañana. Entonces comían un poquito y guardaban el resto en una bolsa, en una alforja. A los 2 días, al día siguiente estaba podrido esa vaina. Y yo, está dañado, está podrido este pan. Porque al día siguiente iba a haber un pan que nuevo. ¿Entiende usted? Por eso usted la palabra de hoy domingo no le sirve para mañana. Sí lo va a sustentar hasta las 12 de la noche. Ya mañana tiene que haber un pan nuevo. Pero si hoy leyó la palabra y mañana no lee la palabra, usted no está comiendo el pan. Usted no está bebiendo la sangre. Pero si lee el periódico 2 horas y si está en Facebook 4 horas y se toma fotos y manda fotos a todos, a Instagram, a sus amigas, a sus amigos, y la palabra, que coma mi sangre, que beba mi sangre. No, pues usted está pensando en Facebook, en Instagram, en ¿cuál otro? Todas esas basuras a veces. Usted está mandando eso es su vida. ¿Qué es su vida? ¿Qué es su vida? ¿La sangre del cordero o Facebook? O Instagram, o sus amigos, o sus amigas, o su negocio, o su empresa, o su esposo, o sus hijos, o su carro, o su dinero, o. ¿Qué es su vida? ¿Qué es? ¿Qué es? ¿Se da cuenta? Repito, ¿todo eso es bueno? Sí, pero todo tiene un tiempo, todo tiene un lugar. Todo tiene un tiempo, todo tiene un lugar. Cuando usted tiene claro que Él es la sangre, que Él es la verdad, lo demás pasa a segundo plano. Pero a veces hacemos lo contrario. Jesús está en el último lugar y el trabajo, mi empresa, mi negocio, mi esposo, mi esposa, mis hijos, mi ropa interior. Tiene más valor que Jesús. Hasta la ropa interior vale más, porque esa sí la lava bien con soflán y le pone clores y le gasta 20 minutos lavando la ropa interior y la desmancha y le da la vuelta y la coge otra vez y vuelve y la pone, la seca y vuelve y le da 3 vueltas. 20 minutos lavando un cuco. Y bueno, ¿y por qué no tiene 20 minutos comiendo la palabra? No hay revelación. Esto es una belleza. Entonces, claro, se chocaron los judíos y dijeron, oiga, pero el Levítico dice que no, que la ley de Moisés dice que no hay que comer la sangre, y este viene y dice que hay que comerlo a él y que hay que tomar la sangre de él. Oiga, este tipo realmente es crazy. Pero Jesús estaba hablando, ¿qué? De lo espiritual, de tener relación con Él, de buscarlo a Él, del pasaporte a la eternidad que es Él. Es eso es lo que está diciendo. Porque Él quiere que usted beba su sangre, tenga relación con Él, le rindamos el culto a Él, porque Él quiere que usted viva cerca de Él. Porque Él tiene lo mejor para usted. Pero usted, como está distraído en otras cosas, no quiere ir a morar con Él. El Señor ha preparado una morada especial para usted. Pero usted prefiere Facebook. Pero usted no rinde el culto. Pero usted no lee la palabra. Pero usted no le interesa. Pero usted eso es por allá. ¿Sabe qué dice Juan? Vaya conmigo a Juan capítulo número 13, por favor. Juan capítulo 14, por favor, 14. Juan 14, 3. Juan capítulo 14, verso 3. Dice Juan 14, 3. Y si me fuere y os preparare el lugar, vendré otra vez y os tomaré a mí mismo, para que donde yo estoy,
vosotros también. Pero solamente para el que come la sangre. ¿Usted entiende? Pero solamente para el que bebe su sangre y come su cuerpo. ¿Usted entiende? Esas moradas es para esas personas. Esas. ¿Usted le está apuntando al apartamento o a la casa aquí? Claro, no me malinterprete. Compre la casa o el apartamento aquí. Hágalo. Hágalo. Invíteme y vamos antes y hacemos un asadito ahí en el balcony. Pero no es lo importante. Porque la morada que el Señor me está hablando aquí es una morada celestial que Él ya preparó para los que comen su carne, para los que toman su sangre, para los que rinden el culto, para los que le adoran, para los que entienden la revelación de lo que Él es y representa. Para los otros no hay moradas. Miren, vuelvo y se lo repito, 14:3. Y si me fuere, os prepararé el lugar. Él ya se fue y ya preparó el lugar. Segundo, dice, y vendré otra vez. Eso se llama ¿qué? Rapto de la iglesia. Y os tomaré. Maranata. Rapto de la iglesia. La iglesia, el 2% de la iglesia universal, solamente el 2% es la que se va en las bodas, para las bodas del Cordero. El 2%, los demás, terrible. Pensaron que eran cristianos porque llegaban a la iglesia y cantaban. Su merced, no tomaba la sangre y no comía la palabra y no tenía relación con Él. Y pensaba que porque iba al culto y tenía amigos y amigas y todos eran lindos y nos abrazábamos y el pastor es lindo. Y todos lindos, todos somos hermosos, entonces nos vamos para el cielo. Sí, ya. ¿Cómo no? Le dice el Señor. ¿Dónde está su nombre aquí anotado? Le dice el Señor. ¿Dónde está su nombre? ¿Dónde está su nombre? Será el lloro y el crujir de dientes. Pero cuando usted tiene la revelación, la cosa cambia. Cuando usted tiene la revelación, ya es otra historia. Usted está, ¿qué? Seguro. Si hoy yo le preguntara a usted, no me responda, pero si yo le preguntara a usted, cada uno, ¿usted está completamente seguro? ¿Tiene la certeza? ¿La maleta suya espiritual está lista, cargada para irse hoy con el Señor? ¿Usted qué me diría? ¿Qué me diría? Otros dirían, pues me falta. ¿Qué le falta? ¿Qué le falta? ¿Rendir el culto? ¿Qué le falta? ¿Rendir sus cosas como el joven rico que no las quiso rendir? Ay, Señor, es que ¿cómo voy a vender y a regalar todo esto a los pobres? Si todo esto me lo gané trabajando. Yo he luchado. Ay, ¿cómo voy a dejar vender mis muebles? ¿Y cómo voy a regalar mi cama? ¿Y cómo voy a regalar mi colchón? ¿Y cómo voy a regalar mi carro? ¿Y cómo voy a regalar? ¿Y cómo voy a regalar? ¿Y cómo voy a regalar? Pues quédese con todo eso. Le dice el Señor, quédese con todo eso. ¿Y cómo voy a dejar mis títulos? Pues quédese con todo eso. Le dice el Señor, pero usted no va a entrar. Porque usted no está entendiendo qué es derramar la sangre del Cordero. Porque usted no está entendiendo qué es rendir el culto. Porque usted no está comiendo mi carne y no está bebiendo mi sangre. ¿Sí? Es increíble. Y entonces Él dice, si me fuere, os prepararé el lugar y os vendré otra vez. Vendré otra vez y os tomaré a mí mismo para que donde yo estoy, vosotros también estéis. Eso es una belleza. El Señor, mire, el Señor quiere que nosotros estemos donde Él está. ¿Y nosotros? Ay no, Señor, no. Ay no, hay cosas más importantes. Hay cosas más importantes, Señor. No. Señor, que yo quiero que tú vengas a donde yo estoy. Ay, no tengo tiempo. Ay, no, estoy más importante en mi trabajo. Ay, más importante mi esposa. Ay, más importante el partido. Ay, más importante mis hijos. Ay, más importante el cine. Ay, más importante hacer el amor. Ay, más importante no sé qué. Ay, más importante. Pues quédese haciendo eso que es más importante. Pero el Señor dice, yo fui a preparar morada. Yo derramé mi sangre. Yo la di por ti. Ahora solamente necesito que rindas el culto a mí, me adore a mí, me bese a mí, me sirva a mí, coma mi cuerpo y coma mi sangre y tome mi sangre. Pero usted no quiere, porque sus cosas son más importantes, sus cosas son más importantes.
Ese es el problema de los cristianos mediocres. Las cosas son más importantes. El mundo no, porque el mundo ya está perdido. El mundo está perdido. El mundo está completamente perdido. Entonces el mundo no tiene la revelación que nosotros tenemos. El mundo no tiene la luz que nosotros tenemos. El mundo está en tinieblas. Nosotros no. Porque nosotros le estamos alumbrando todo el tiempo con la luz. Por eso, cuando una persona está en oscuridad y le ponen una lámpara en los ojos, ¿qué hace? Por eso, esta mañana yo le estoy alumbrando a usted los ojos. Por eso usted como que me mira así. Porque dice, ay, qué incomodidad, hoy me está echando sátiras. No, yo no le estoy echando sátiras. La Biblia habla por sí sola. Yo no piense ese sermón fue porque algo pasó. Le contaron algo al pastor. No, su merced. Esto ya estaba hecho. Y esto era la palabra de hoy. Entonces no me mire mal. Le estoy poniendo la lámpara en los ojos. Claro, eso molesta. Eso molesta. Pero si yo le digo a usted, ay, tan lindo usted, eres el campeón, eres la niña de los ojos del Señor, usted va a decir, tan lindo mi pastor, cómo lo queremos. Yo sé que el 4 de abril no va a pasar nada, que es mi cumpleaños, porque nadie me quiere, pero prefiero decirle la verdad que no decirle mentiras para que usted me quiera. No me interesa que me quiera, no me interesa que me dé regalos, porque yo no le quiero inflar el ego. Le quiero decir la verdad porque los amo, pero Él los ama más que cualquier otro. ¿Entiende usted? Y ya para cerrar, vaya conmigo a Hebreos, el capítulo 8. Hebreos, el capítulo número 8. Verso número 12. Hebreos capítulo 8, verso número 12. Dice, porque seré propicio a sus injusticias. Miren esta belleza. Porque Él es propicio a nuestras injusticias. Y nunca más me acordaré de sus pecados y de sus iniquidades. Eso fue el capítulo que leyó Viviana esta mañana. Y nunca más me acordaré de sus iniquidades. ¿Usted entiende eso? ¿Qué es lo que hace la sangre del Cordero? Limpiarnos, hacer una expiación. En el antiguo pacto solamente cubría, en el nuevo quitó. Nos perdonó, nos lavó, nos quiere hacer cercanos, nos fue a preparar una morada, una casa nueva. Usted está pensando aquí en remodelar el piso y las paredes, pero el Señor le tiene una casa mejor que piso y paredes de mármol. Con eso no quiero decir que no la renueve, ojo, no me malinterprete, renuévela. Pero él ya le preparó una morada. ¿Para quiénes? Para los que tienen la revelación de la sangre del Cordero. Para los que no, es otra historia. O sea, si usted viene al culto a otra cosa, su merced perdió el año. Pero si usted tiene la revelación de la sangre del Cordero, estamos en el verdadero, en la sangre preciosa, en el que dio su vida en la cruz, en el que hizo lo máximo por amor a sí mismo y por amor a nosotros. ¿Cómo no tener entonces esa revelación de su sangre? ¿Y cómo no adorarlo? ¿Y cómo no servirlo? ¿Y cómo no beber su sangre? ¿Y cómo no leer su palabra? ¿Y cómo no limpiar nuestras vidas con esa sangre? ¿Y cómo no esperar el día que Él venga? El día que Él venga. Me acuerdo bien que cuando yo era más joven, obviamente no era casado, mi mamá, yo iba a trabajar y mi mamá, esto es una chocoaventura mía, y mi mamá se quedaba en la ventana hasta la 1 de la mañana esperando, mi viejita en su ventana esperándome, con el frío, ahí, mi viejita esperando en la ventana. Y yo llegaba y me tenía la comida caliente a la 1 de la mañana. Ese es el amor de una mamá. Ahora, imagínese el amor del papá, del Padre eterno. Se fue, derramó su sangre, murió en la cruz, resucitó al tercer día, preparó moradas y aquí está esperando que usted venga a rendir el culto. Pero usted llega y no lo ve. Y por eso llega como llega y hace lo que se le da la gana, pero no lo adora,
y no lo sirve. Pero cuando usted sabe que Él está ahí, usted lo sirve, usted lo adora, usted lo busca incansablemente. Usted se enamora de Él, usted vive para Él, usted rinde su vida para Él y reconoce que la sangre del Cordero es la única verdad absoluta por la cual tenemos perdón, redención de pecados y por la cual entramos gratis ante el trono de la gracia. Gratis. ¿Hay que pagar algo? No. Póngase de pie en esta mañana, iglesia. Pero yo quiero que con esta mañana, con reverencia, mi amado amigo, en esta mañana, con reverencia, usted y yo podamos tomar la Santa Cena. Hoy vamos a tomar la Santa Cena entendiendo lo que acabamos de predicar, lo que acabamos de enseñar.